Buenas tardes. ¿Estamos bien? Muy bien. Yo también estoy bien, gracias a Dios. Pues seguimos con la serie El orden de Dios. La segunda parte del tema poniendo orden en la iglesia de Corinto. Pero tenemos un subtítulo que es hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo debemos hacer todo? Decentemente y con orden. Eso dice el Señor en su palabra. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el tema de hoy. Recordemos que los cristianos en la iglesia de Corinto pretendían seguir viviendo vidas desordenadas a pesar de haber sido rescatados de su vana manera de vivir. Y Pablo, el apóstol, como fundador de la iglesia en Corinto, no estaba dispuesto a permitirlo. Pablo, preocupado por el desorden en Corinto e inspirado por el Espíritu de Dios, comenzó a ordenar las cosas que estaban en desorden en esa iglesia. Pablo los reprendió por tener preferencias de sus predicadores predilectos, favoritos. Les exhortó a que maduraran, que dejaran de comportarse como niños desordenados, porque así son los niños por naturaleza. Y les exhortaba, necesitan crecer, necesitan ir más allá, no pueden permanecer en ese desorden. Además de que tuvo que poner en orden la inmoralidad de un miembro de la iglesia en Corinto, y fue una disciplina bastante dura que surtió efecto, porque lo expulsaron de la iglesia, finalmente se arrepintió y es regresado a la comunión con la iglesia. Pablo siguió poniendo orden en esa iglesia. Resulta que ahora Pablo tiene que poner orden en cuanto a lo que hacían los cristianos en la iglesia de Corinto cuando tenían situaciones entre ellos. Para que usted entienda, cuando discutían, cuando se peleaban entre ellos. Eso nos habla de que, y nosotros lo podemos entender por una sencilla razón, las iglesias, cualquier iglesia, está compuesta por gente imperfecta. ¿Están de acuerdo con eso? Por primera vez lo reconocemos. Somos imperfectos, aquí no hay nadie perfecto, todos estamos aprendiendo el orden. No es fácil entrar en un orden cuando toda nuestra vida pasada era un desorden y nos está costando entrar en el orden, ¿verdad que sí? Acéptenlo, así es. Y los corintios, cuando tenían pleitos entre ustedes, así como algunos de ustedes comprenderán, cuando había diferencias entre algunos, se peleaban entre sí. El problema con esto es que algunos abusaban de la confianza de otro. Oye, que préstame tu caballo, y luego no se lo regresaban. Entonces, al no regresárselo, los demandaban. En la cultura griega existía mucho la costumbre de arreglar los asuntos entre los ciudadanos en Grecia a través de los tribunales humanos o de gobierno. Entonces los cristianos corintios, cuando ingresan a la iglesia, se quedan todavía con ese pensamiento. Cuando había problemas entre ellos, solían demandarse ante los tribunales del mundo. Y Pablo les dice, no, esto no es correcto, porque cuando se demanda uno al otro ante un juez que no es cristiano, están avergonzando el evangelio. Están representando mal al Señor. ¿Se imaginan? A ver, vamos a ver, los carean. A ver, ¿qué tienes tú contra él? No, pues es que él me pidió esto y él me calumnió y yo quiero demandarlo por esto y esto otro. Y no, el mentiroso eres tú. Oigan, ustedes son cristianos, ¿verdad? Tengo entendido que son cristianos. Sí, vamos a casa de oración. Imagínense el juez ahí mirando discutir a los dos cristianos, así como, no dan ganas de ser cristiano. Pues, ¿cómo? Entonces Pablo les dice, no, eso está provocando un desorden
en la iglesia. No pueden demandarse el uno contra el otro siendo cristianos. Y les escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, en la versión en lenguaje sencillo: cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, esta versión es muy interesante, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. No, más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia. Un juez de la iglesia, se entiende que el trabajo de un juez, ¿cuál es? Escuchar ambas partes, ¿no es cierto? Y decir, bueno, tú eres el culpable, tú tienes que arreglar este asunto con él. Este es lo que te impone el veredicto, ¿sabes? En el caso de un juez en la iglesia, se entiende que es alguien que es maduro espiritualmente y que sabe oír, sabe discernir lo que dicen ambas partes contendientes y aboga para la reconciliación, para el perdón, etcétera, etcétera. Y Pablo les dice, no pueden ir delante de un juez terrenal. Están representando mal el evangelio y mal al Señor Jesús. No, hay alguien en la iglesia que debe de solucionar este asunto. Como dice el refrán popular, la ropa sucia se lava ¿en dónde? En casa. En nuestros tiempos actuales esto se dispara, esto se multiplica a la diabólica potencia por razón de las redes sociales, que no solo nos debemos de demandar a un hermano en Cristo, sino lo peor, tratan de arreglar problemas o de ventilar problemas por medio de Facebook. Eso, mis queridos hermanos, no es de cristianos ordenados. Miren, así como en la iglesia de Corinto, que había problemas entre los miembros, bueno, es entendible que en cualquier iglesia cristiana a través de los siglos sigue habiendo. Casa de Oración no es ajena a esta situación. A través de 38 años de existencia de este ministerio, hemos tratado infinidad de asuntos que tienen que ver con diferencias que surgen entre ustedes. Gracias a Dios, la mayoría de las veces se logra conciliar, se logra que la parte ofendida se disculpe, el otro lo perdone, le pague lo que le debe, etcétera, etcétera, para no tener que recurrir de manera vergonzosa ante los tribunales terrenales. Les puedo contar muchos casos, pero les voy a contar uno. Hubo una situación entre dos familias, seria, una situación seria. Cuando nosotros nos enteramos como pastores, se trató con ambas familias el asunto. Los ofendidos entendieron que el otro había cometido un error y tenían una actitud muy cristiana de perdón. Se logró la reconciliación, el perdón. Era un tema serio, no puedo describirlo obviamente, pero era un tema serio. Entonces, pasado un tiempo, pues otro miembro de la congregación, quiero pensar que por ignorancia de cómo se tratan los asuntos entre cristianos, él dijo, no solo lo dijo así por escrito, lo publicó en Facebook y dijo, la manera en que los pastores de mi congregación trataron el asunto entre estas dos familias, lo voy a decir como él lo dijo. Dijo, fue de una manera estúpida. Bueno, cuando lees eso, pues dices, ay, pues este hermano, el justiciero de Casa de Oración, ¿no? El problema con esto es que esta persona, sin duda, en una ignorancia total de cómo se solucionan los problemas en la iglesia, él
argumentaba que debía de ser tratado en los tribunales, cuando había habido perdón entre ambas partes y reconciliación. Como que le faltó a este hermano, quiero pensar que es por ignorancia, a lo mejor en su celo por hacer las cosas bien, pues su falta de conocimiento le provocó incluso ofendernos. Nosotros no estamos ofendidos porque entendemos que ignoraba esta situación, como Pablo, que es la que Pablo está tratando. Entonces, todos nosotros, todos los miembros de Casa de Oración, tenemos que tener este mismo entendimiento de que las cosas entre nosotros, ¿cómo se solucionan? ¿Por Facebook? Díganlo fuerte. Demandando al otro delante de un juez terrenal que no conoce a Dios. Díganlo fuerte. ¿Cómo se debe de arreglar? ¿Con la sabiduría y la reconciliación, el amor y el perdón, sí o no? Así es como debemos de arreglar las cosas. Así es lo que Pablo está tratando aquí. Cuando alguno de ustedes, lo repito, tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia, porque en el juicio final, el pueblo de Dios juzgará al mundo. No quiero meterme en este punto tengo mucho que decir, entonces quiero ahorrar un poco de tiempo. Vámonos al versículo 5. Les digo esto para que les dé vergüenza, que se andan peleando ante los incrédulos en los tribunales. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar. Juzgar aquí se entiende como discernir el problema, discernir y entender quién es el culpable y el que debe pedir perdón y el otro debe perdonar. Hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Se entiende que los encargados por responsabilidad de manera primaria somos los pastores. ¿Entienden eso, verdad? Para eso estamos, para guardar el orden. Bien. Solucionar los problemas. Versículo 6. Y Pablo los reprende, dice: pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. ¿Por qué? Porque quedan en vergüenza ante los incrédulos. Vale más ser maltratado y robado, Reina Valera dice, o defraudado. Ok, hermano, me pediste 4,000 pesos para ajustar tu renta, me dijiste que la próxima semana me los pagabas, pero no me dijiste de qué año. Y ya pasaron 5 y no me has pagado y yo necesito ese dinero. Hermano, págale. Ah, bueno, es que tú dijiste, y hazle como quieras. Eso no se hace, hermano. Tú se los pediste y él de buen corazón te los facilitó. Entonces, ¿cómo se evita el problema? A ver, ¿cómo? No, pues pagando. ¿Qué vas a hacer? Ok, voy a pagar. Y ya se soluciona el problema. Así lo hemos hecho por décadas. Jamás hemos tenido, ni permitido, ni hemos tenido aquí tener que ir a los tribunales o que nosotros aconsejemos, demándalo. Jamás. Porque eso provoca desorden en la iglesia. Otro desorden que se suscitaba en la iglesia de Corinto y que Pablo tuvo que enfrentar tenía que ver con la libertad que Cristo había dado a los creyentes. Jesús había dicho en una de sus tantas enseñanzas: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero los corintios, en nombre de la libertad que el Señor nos había dado en Él, en Cristo, ellos estaban abusando de esa libertad porque algunos habían asimilado con un buen sentido y con buen conocimiento acerca de las cosas que debían de comerse o no. Ellos habían entendido que el reino de Dios no consistía en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero no todos los cristianos en ese momento entendían esto y tenían muchos escrúpulos, y la Biblia los menciona como cristianos débiles, que no significa que son débiles en la fe,
sino que son débiles en sus convicciones por falta de conocimiento. Y aquí es donde los corintios abusaban de esa libertad que el Señor nos había dado y convertían esa libertad hasta en libertinaje, que son dos cosas muy distintas. Usted lo comprende, ¿verdad? Espero que sí. Ok. ¿Cuál era el asunto? Mire, en la versión al día, 1 Corintios 8:1, sígame con mucha atención. Pablo poniendo orden aquí, les dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, lo que tiene que ver con los sacrificios que se les ofrecen al dios Mercurio, a Zeus, a Baco, dios del vino, o sea, todos los dioses que adoraban los griegos y los romanos, que a veces coincidían los mismos dioses con distintos nombres, también se les ofrecían sacrificios de animales, a diferencia del judaísmo, que ofrecía sacrificios de animales, pero apuntaban hacia alguien, hacia el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Pero ellos no, ellos ofrecían animales sin ton ni son. Ahora, ¿qué hacían con esos animales sacrificados? La carne la vendían. Incluso en los atrios de los templos paganos hasta las cocinaban. Y la gente iba y compraba esa carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos. Y estaban causando problema dentro de la congregación, porque los que entendían que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, abusaban de esa libertad, no importando que el otro tropezara, y hasta se burlaban de él. Eres un ignorante, no entiendes las cosas. Yo soy libre en Cristo, decían. Y pecaban contra el Señor, haciendo tropezar a los débiles. Por eso es que Pablo les dijo: miren, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento, pero se entiende que hay distinto grado o nivel de conocimiento. Hay quienes tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, del reino de Dios. Otros un término medio, otros menos y otros muy poco. Todos tenemos, incluso aquí, todos tenemos diferente nivel de conocimiento. Entonces Pablo dice: es cierto que todos tenemos conocimiento. Y luego dice, refiriéndose a los que presumían de tener mucho conocimiento: miren, el conocimiento, el cúmulo de conocimiento los puede envanecer, porque conocen muchas cosas. Por consecuencia, su conducta es errada, porque es prepotente, despreciativa, etcétera. Dice, el conocimiento envanece, pero mientras que el amor, ¿qué hace el amor? Edifica. Entonces, yo, si tengo conocimiento, mis acciones tienen que edificarlos a ustedes. Y así, el conocimiento que tú tengas, tu conducta tiene que edificar las vidas de otros. Entonces, ¿qué estaba pasando en esto referente a los ídolos? Ellos, como si nada, comían de todo y no importaba que los que no entendieran esto tropezaran. Miren lo que dice el versículo 4. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada. Ahora yo les pregunto, ¿qué es un ídolo? Absolutamente nada. ¿Tienen manos? No tocan. ¿Tienen pies? No andan. ¿Tienen ojos? No ven. ¿Tienen boca? No hablan. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es una figura representativa de un dios o de lo que sea? ¿Qué es un ídolo? Díganlo fuerte, con convicción. Nada. En otras palabras, no tiene ningún poder. No es nada un ídolo. Sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Dios creador, de quien somos, venimos y hacia Él vamos, en Él nos movemos y somos ese único Dios. Versículo 5. Aunque haya los así llamados dioses, porque hay muchos dioses en el mundo que la gente adora, y hay diosas y etcétera, ya sea en el cielo o en la tierra. Y por cierto que hay muchos dioses, con minúscula.
y muchos señores, con minúscula. Para nosotros, dice Pablo, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Ahora, versículo 7, síganme con atención. Pero no todos tienen conocimiento de esto. ¿A qué se refiere de esto? De que un ídolo, ¿qué? No es nada. De que un ídolo no es nada. Dice aquí Pablo que no hay en todos, no todos tienen este conocimiento. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. O sea, como eran carnívoros, todos los seres humanos somos carnívoros, la carne que se vendía en Corinto o en toda Grecia era carne sacrificada a los ídolos. Se convertían, y como la Biblia condena la idolatría, ellos deducían, no, si fue sacrificado a los ídolos, no debo comer, pero caían en la tentación de comer porque pues el cuerpo necesita la proteína animal. Entonces comían y luego estaban ahí en condenación. Pero les sucedía eso porque no tenían el conocimiento que un ídolo no es nada, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Cuando un cristiano no tiene el conocimiento, el entendimiento, y está bien consciente y definido con la convicción de que un ídolo no es nada, tiene una libertad para conducirse. Pero el que no tiene este conocimiento es muy débil. Por ejemplo, sin duda que más de alguno he escuchado, si no es que ha contado, testimonios muy recurrentes como este. Fíjate, hermano, que fui a visitar a mi abuelita. Ya ves, la gente antigua, mi abuelita es súper religiosa. Entonces, cuando yo entré a su casa, tenía unos ídolos de este tamaño. Y cuando entré, ¡ay! Sentí que el diablo me miraba. ¿Han oído esos testimonios? Y luego otros más dicen, no, yo me movía así y sentía que los ojos, me seguía con los ojos. Pues ese es un efecto, pero no porque estén vivos. Pero al faltar el conocimiento, que un ídolo no es nada, le atribuyen cosas siendo nada el ídolo. Ahora, los que tenían el conocimiento decían, debiluchos, iban y se comían sus platos de birria. Entonces aquellos que eran débiles decían, bueno, no entiendo, pero si él lo está haciendo, entonces yo también lo voy a hacer. Y lo hacían, y comían, y después su conciencia les condenaba, y se sentían mal, y tropezaban, no, es que no puedo con esto. Y muchos tropezaban y se iban al mundo, y se perdían. Y Pablo dice, no, el que tiene conocimiento tiene que saber entender también que el amor, de su conducta amorosa tiene que velar por el bienestar espiritual del otro. En una parte también de la carta, Pablo dice, si comer carne o beber vino le es tropiezo a mi hermano, no comeré carne ni beberé vino jamás, dijo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar que nada me domine, porque yo tengo que velar por el bienestar de los hermanos. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos mal? Era una conducta desordenada, orgullosa, soberbia. Miren, una vez vino un amigo mío de Europa, un pastor, vino de Europa, español. Y me dijo, oye, tengo entendido que Guadalajara, la Guadalajara de España es un pueblito, yo lo conozco, es chiquito. Dice, oye, pero la Guadalajara de México
Dice que es una ciudad muy bonita y pues te pican el orgullo allí. No, sí, es de las más bonitas. Dice, oye, me gustaría en un tiempito dar un paseo. Sí, ¿cómo no? Le digo, yo te sirvo de guía de turistas. Y empezamos a mirar las cosas. Por cierto, descubrí cosas que nunca había visto. Así suele pasar. De pronto, nos encontramos viendo y tomando fotos, y a nuestra espalda, estábamos justo en la acera, y a nuestra espalda la catedral de la ciudad, la catedral aquí de Guadalajara. Los dos conos así, las alcatrazas, famosísimas. Y luego me dice, oye, y me empieza él a tentar el terreno. Y me dice, oye, he leído que aquí en este templo tienen los restos de una joven que fue mártir de Cristo en los primeros siglos del cristianismo. Y esa historia yo la conozco. Y le dije, sí, ahí están los restos adentro. Es una historia bien tremenda. Pero como el hombre es dado a idolatrizar, bueno, la momificaron, etcétera, y arreglos que hicieron después de algunos siglos, y la trajeron sus restos y están aquí en la Catedral de Guadalajara. Me dice, también sé que hay como arte, hay unas obras así y así. Le digo, sí, también. Y entonces el pastor, así como tentando el terreno, me dice, oye, y si, mira, a mí me gusta mucho la cultura. Si por observar cultura y tener más conocimiento de algunas cosas que me interesan, ¿qué opinas si entro al templo, a la iglesia, la catedral? Entonces yo entendí y le dije, mira, por mí puedes entrar. Dice, ¿y tú me acompañarías? Le dije, sí, yo te podría acompañar, porque yo sé que un ídolo no es nada en este mundo. Y también él sabía que un ídolo no era nada en este mundo. Entonces le dije, sin embargo, no debemos hacerlo, porque imagínate, y más ahora que todos toman video. Le dije, imagínate esta escena. Estamos ahí enfrente de la catedral. Y pasa Julio. No, ¿por qué Julio? Pues es el que aguanta la vara. Y pasa cualquiera de ustedes, que a veces ni los reconozco, a veces me los encuentro en todos lados. Pastor, en todos lados andan. Entonces imagínate, ok, vamos a entrar, somos libres. ¿Qué es un ídolo, mi estimado pastor? No, yo estoy preguntando al pastor. ¿Qué es un ídolo, mi estimado pastor? Pues nada, no es nada, tienen ojos, no ven, pies, entonces no hace nada, no tiene influencia sobre nosotros, tenemos ese conocimiento, pero imagínate que pasa unos hermanos de la congregación y nos ven, y dicen, ¡ay, ahí está el pastor! Y de pronto me ven que entro. No, al otro día en Facebook, mi pastor apostató. ¿Están entendiendo? Mi pastor, yo lo vi que 5. Luego ya empiezan, le aumentan, ¿no? Entonces le digo, por esos débiles que les falta conocimiento, no debemos entrar. Por amor a ellos, no debemos entrar. No entramos. Por amor a algunos débiles. El otro día estaba en una plática, eran pastores también, y uno de ellos dice, oye, fíjate que uno de mis líderes de mi congregación, dice, pues fue a Roma, y me sale con el rollo de que entró al Vaticano. Y yo le dije, ¿cómo es posible en lugar de ídolos? La Babilonia, todos los adjetivos, ¿no? Entonces captamos que él era débil, siendo un pastor. Y le pregunta a otro, ¿y tú qué opinas de eso? Dice, bueno, mira, es que necesitas entender, y empezó a explicarle. Ahora, cuando viene sobre mí la pregunta, yo le dije, fíjate, yo no conozco Roma, conozco muchos países, muchos continentes, pero Roma no me ha tocado estar allí.
Pero si algún día voy, me encantaría ir al Coliseo Romano. Pero como no es un templo, nadie dice nada, ¿verdad? Pero ahí se cometieron las atrocidades más horripilantes contra los cristianos. Pero como no es un templo, nadie dice nada. Pero luego, ya cuando, según se estaba llevando la plática, le digo, pero a mí sí me gustaría entrar a la Capilla Sixtina. Yo no soy, en ese sentido, muy aficionado. Me gusta la cultura en general. Me gusta observar obras de arte. Por cierto, nos pasamos todo el día en el Museo del Prado, allí en Madrid, en una ocasión. O sea, me gusta apreciar, pero no a todos les gusta. Entonces, a mí me encantaría ver algunas obras de Miguel Ángel, porque hay unas historias tremendas detrás de esas obras, pinturas. Y me miraba así, como diciendo, ¿cómo? Bueno, mira, entonces entramos en el punto. Y más o menos como que le entendió, pero le costaba trabajo. Que es el caso de algunos de ustedes. Que por falta de conocimiento de que un ídolo, fuerte, con convicción. ¿Se acuerdan de Pablo cuando llegó a Grecia? Dice que vio a la ciudad entregada a la idolatría y vio altares dedicados a los dioses que ellos adoraban. Y Pablo estaba metido ahí y no dijo, ¡ay, Mercurio me está viendo! No dijo, ¡ay, sentí que me jaló la túnica, la diosa Diana! ¡Ay, Zeus me miraba con ojos de demonio! No, dice que iba allí, se metió en medio de ellos. Y como él tenía este conocimiento, pues ni cosquillas le hacían. Y andaba ahí, pero su espíritu, dice, se enardecía de ver la idolatría porque la idolatría es una insensatez de hablarle a un ídolo que no te oye. Y que la gente cree que le oye. Y lo peor, me contestó lo que le dije. O sea, es una total insensatez. Y de pronto en ese caminar con dioses por todos lados, que no son nada, él lo sabía, de pronto ve un altar que decía, al Dios no conocido. Y dijo, ¡hey! De este vengo a hablarles. ¿De cuál? Del Dios no conocido. Ese yo lo conozco. Y les habló. Y ahí se convirtieron algunos. Allí en Grecia, cuando llegó Pablo. Después él siguió predicando y llegó a Corinto, donde se convirtieron más cristianos. Entonces, en ese desarrollo natural, a algunos les faltaba ese conocimiento, pero los que lo tenían cometían conductas faltas de amor. Y no les importaba hacer tropezar a algunos en nombre de la libertad. Y eso, hermanos, es un pecado, según leemos aquí. Vamos allí. Dice el versículo 8, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no propiamente adentro, se entiende en los lugares aledaños, así como Doña Lupe que vende sus hamburguesas. O sea, los animales que sacrificaban, los preparaban, los asaban y los vendían a la gente, al público en general. Entonces, fíjate, había algunos corintios que iban allí y se comían su plato de asado, sus costillitas a la barbecue, qué sé yo. Entonces dice Pablo, porque si alguno de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, te ve comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos?
Pero como es débil de conciencia, después está condenado, se siente mal. No puedo. Y no sirvo para esto, perdóname, Señor, pero ya no. Y tropiezan y se alejan de Dios. Dice el versículo 11. Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Por eso dijo previamente, el conocimiento envanece. Pero tienen que tener conocimiento, pero añádanle o pónganlo en una envoltura de amor, por respeto a los otros, por amor a los otros. Está causando, Corintios, mucho tropiezo en algunos. Se están perdiendo por causa de su actitud soberbia. Yo sí conozco esto, yo sí sé de esto, yo estudié el otro. Eso no está bien. Y Pablo les deja bien entendido que es un pecado. Miren, versículo 12. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecáis vosotros contra Cristo. Hoy, en nombre de la libertad en Cristo, se han cometido muchos abusos, que es desorden. Hoy vemos a miembros de iglesias decir, el pastor nos dio permiso de ir a un antro y bailar. Otros todavía más allá, no, mi pastor me dio permiso que hasta 3 alipuses me puedo tomar. Entonces, uno dice, a ver, aquí hay un abuso de conocimiento. Aquí hay un libertinaje disfrazado de libertad. ¿Me están comprendiendo? Y eso hace que los que están creciendo, que tenían la debilidad de tomar, que tenían la debilidad de que fiesta y andaban como Cantinflas, bailadores hasta más no poder, entonces dicen, ay, entonces me voy a ir a esa iglesia, vente para acá, casi nos dan chance. Ese conocimiento está siendo abusado, está derivando en pecar contra los débiles. ¿Me estoy dando a entender? Y está provocando muchos tropiezos en la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos, es muy complejo esto, tenemos problemas cuando hay bodas cristianas o celebramos que alguna pareja aquí cristiana se casa. Porque es complejo porque hay familiares que no son cristianos. Cuando toda la familia, papás de ambos, son cristianos, no se genera tanto el problema. Uno de los problemas que se generan es que al no ser cristianos, algunos de los familiares más próximos, papá, qué sé yo, hermanos, entonces, aunque sea boda cristiana, ellos dicen, bueno, nosotros respetamos tu boda cristiana, pero va a haber vino. Y voy a traer a los Tigres del Norte. Y va a haber un bailongo. Entonces los novios se ven en aprietos y te invitan a ti a una boda cristiana. Y tú ves todo en orden, bonito, buena palabra, buena enseñanza. Pero después cuando vengan a la celebración, ven las botellas de tequila allí. Y pegas el grito en el cielo. O sea, no es fácil tratar este tipo de asuntos. Lo que nosotros les decimos a los novios o a los que se casan es, mira, tú tienes que establecer, es tu boda. ¿Cierto? Tu papá no es cristiano y le dice, pues si no les gusta, entonces no voy. Pero yo necesito tomarme 5 botellas de tequila. Porque así soy y me gusta el chupe. No, papá, pero es que mira, eso ofende al Señor. No, sí, entonces no voy. Entonces, es bien complejo, hermanos. El problema que se genera aquí es que los que no tienen este entendimiento, y qué bueno, ahora con esta serie, pues hay oportunidad para explicarlo. ¿Qué vas a hacer cuando vayas a una boda y de pronto te encuentres con eso? Mi recomendación es no juzgar. No juzgar. Y decir, no, mira nada más. Voy a ir a decirle al pastor.
O sea, nosotros nos enteramos de todo, porque siempre lo que los casa es uno de los pastores. Es complejo el asunto, pero siempre tratamos de solucionarlo con el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia de Dios. Pero aquí lo prudente es ser precavidos. Ahora, si empieza el bailongo y llega el mariachi, empiezan todos a bailar, y que la mamá que no es cristiana empieza a bailar ahí sola, y luego saca al sobrino, y tú dices, no, esto no es para mí, pues cortesamente, de manera amable, despídete y ya, porque no es un ambiente en el cual nos sentimos a gusto, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque nuestras prioridades son ya muy distintas. Esa forma de vida nos llevó a mucho desorden y queremos salir del desorden y queremos caminar en orden, y eso nos trae recuerdos que a algunos les lesiona la conciencia más que a otros. Por ejemplo, yo tuve mucho contacto con mi familia, que quienes después, de parte de mi papá, quienes después de años se convirtieron, muchos son cristianos de mis familiares, pero en aquel tiempo no eran cristianos, y cuando se casaba uno de ellos, pues yo iba, y que una tía, y que un primo, qué sé yo, y yo estaba ahí, y en medio de su borrachera, y Dios siempre me dio la templanza, y la manera de conducirme en medio de ellos. Ellos hablaban con palabrotas, pero yo no estoy obligado a hablar con palabrotas, ¿me explico? Y cuando tratamos temas intrascendentes, de política, fútbol, lo que sea, pues todo iba bien, pero cuando ya se metió el asunto de la religión, allí yo ya, porque así me enseñaron bien en ese sentido, creo yo ya desviaba la plática y, a ver, deja ir a saludar al primo que llegó, y ya no les hacía segunda, para evitar el conflicto. Bueno, después de años, un buen número de ellos que se han convertido me han dicho, no, es que sobrino, te mirábamos. ¿Cómo él puede estar en medio cuando otros cristianos que conocemos, hijos del diablo, se van a ir al quinto infierno? Hay pastores que al no tener este conocimiento le dicen, no, ya no le hables ni a tu papá, es un idólatra. No, hermano, no. Eso provoca que las familias se dividan. Yo sé que tienen algunas preguntas, si las tiene así de manera personal, aquí estamos para contestárselas. Pero entonces Pablo dice, no, están pecando ustedes. Pero algo que de plano ellos se volaron la barda, era cuando se reunían a comer juntos, celebraban la cena del Señor. Dice el libro de los Hechos que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y que era un ambiente tan bonito. Las reuniones que ellos tenían les llamaban fiestas ágape, o fiestas del amor cristiano, donde era un ambiente bien bonito. Pero estaban sucediendo desórdenes en esas comidas. Vamos a leerlo rápido. 1 Corintios 11:17. Era una vergüenza el desorden que estaba sucediendo allí. En versión lenguaje sencillo, dice 11:17. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. Ah, caray, como que ¿qué tiene de malo si son reuniones de amor? Dice, miren, en vez de ayudarles, esas reuniones les está perjudicando. ¿Por qué? Para empezar, dice, me han dicho que cuando ustedes se reúnen en la iglesia, no se llevan bien, para empezar, se pelean, y luego se demandan el uno al otro ante jueces no cristianos. ¡Qué vergonzoso es eso! Entonces, se reúnen, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que hay algo de verdad en esto. En realidad, dice el versículo 19, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Es decir, cuando se presentan estas cosas, pleitos y todo, ¿qué tan dispuesto estás a perdonar? ¿Qué tan dispuesto estás en andar en el amor cristiano? La respuesta que tú des va a señalar si eres un verdadero discípulo de Jesús. Miren, ayer, después de esta enseñanza, ayer sábado,
un hermano, una parejita se me acercó y me dicen, pastor, dice, esta serie nos ha confrontado muchísimo y hemos ordenado muchas cosas. Dice, pero, pues dile tú, no, dile tú. Y ahí se aventaban la bolita. Dice, finalmente él dice, bueno, dice, mire, lo que pasa es que ya ve que anunciaron que va a haber bodas colectivas. Julio explicó un poco, pero yo voy a tomar un minuto para explicar un poco más. Estas bodas se celebran en parejas que viven en amaciato, que no se han casado ni por lo civil, que incluso ya tienen hijos, etcétera, pero que quieren entrar en el orden de Dios, en lo que es un matrimonio, y delante de Dios y también delante de un juez civil, los que no lo están, se casen y ordenen su matrimonio en ese sentido. ¿Me expliqué? Entonces dice el hermano, dice, a ver, pues es que yo no me quiero casar. Oh, ¿no quieres entrar en el orden? Pues sí, pero me caso hasta que él sea un buen cristiano. ¿Y tú eres buena cristiana? Bueno, pues, entonces no te pongas tan así. Entonces, miren, fíjense cómo se da la plática, ¿no? O sea, yo tengo que escucharlos a ambos. No, es que mira, tu situación es irregular delante de Dios. Estás en desorden, están en amaciato. Esa relación es ilícita delante de Dios. Dios no puede bendecirlos de la manera que Él quiere bendecirlos, porque Dios bendice cuando hay orden. ¿Quieren las bendiciones de Dios? No, pues sí, métanse en el orden. Es que Él tiene muchos defectos y tú no los tienes. Bueno, pero menos que Él. Y ahí insistiendo. A ver, no, otra vez. Debes entender esto y esto y esto y esto. Miren, no se pudo, al menos hasta ahora, que ella entendiera. Dijo, no me quiero casar. ¿Quieres entrar en el orden? Sí, pero no se quiere casar. Ahora, yo entiendo y entendemos los pastores que entrar en el orden de Dios no es fácil. Lo entendemos, hermano, porque nosotros también entramos en el mismo orden. Y hay cosas que Dios demanda de nosotros también. Entonces, comprendemos que cuesta trabajo. Pero, hermanos, tenemos que hacer algo para ordenarnos, ¿sí o no? Tienes que dar pasos contundentes e ir ordenando, como dijo el salmista, Señor, que mis pasos se ordenen y para que la iniquidad no se enseñoree de mí. Hay que irse ordenando, hermanos. No todo así en tumulto porque nos va a abrumar, pero paso a paso. Como en el caso de este matrimonio, ese es un muy buen paso para entrar en el orden y que Dios derrame las bendiciones que tiene para la vida matrimonial. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, así es que ese es el motivo de las bodas que se le llaman colectivas, que son 15, 20, las parejas que haya, y se ora por ellos, se les da una enseñanza y delante del Señor dedican su matrimonio. Previa presentación de la boda civil. Eso es estar en orden. Bien. Pero aquí, versículo 20, en estas fiestas que hacían, ay Dios, dice, según entiendo, dice el versículo 20, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. ¿A qué se refería Pablo? A lo siguiente. En la iglesia de Corinto había gente de toda clase social. Había gente rica y había gente clase media, porque así se le llama, pues. Y había gente humilde, pobre, materialmente hablando, como hay aquí en todas las iglesias. Cuando ellos se juntaban, todos llevaban de comer. Lo que nosotros llamamos, cuando hacemos una reunión de matrimonios, decimos, los invitamos a una reunión de matrimonios de traje. Traje pozole, traje tortas, eso le llamamos de traje, ¿no? Entonces, los que tienen medios económicos hacen platillos muy
pues preparados, que requieren una buena inversión. Otros compran un pollo. Otros no vienen, solo llaman y dicen, ¿lo van a pasar por internet? Pues no, hasta la repetición. ¿Pero por qué no viene? Es que mire, la verdad, es que no tengo para llevar. Difícilmente tengo para salir yo este día y mañana no tengo. Entonces, no, me da mucha pena. No, la instrucción es, no vengas, hermano. Los hermanos son bien generosos y todos traen para compartir con todos. Una vez sucedió algo bien interesante. Una reunión de matrimonios. Todos trajeron. Entonces un matrimonio se acercó conmigo y dijo, hermano, mi esposa cocinó un platillo que sabemos que le gusta. Entonces quisiéramos que usted pues probara un poco. Y él, ya con la plática y todo, finalmente dijo, véngase, vamos a tomar a la hora de los alimentos. Y cuando llegamos ya se había volado, ya no había nada. Dice, ay, pero mire la reacción de este cristiano, estaba en el orden, porque dijo, ay, dice, pues es que mi esposa cocina muy sabroso, y pues voló el platillo, ni yo alcancé, ni mi esposa que lo hizo. Pues qué bueno, gloria a Dios. Yo dije, qué bonita actitud de este cristiano, ¿o no? Pero miren lo que los cristianos en Corinto hacían. Versículo 20, según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. ¡Qué mala onda! Esos que se apuraban a comer su propia comida eran los ricos. Porque decían, no, pues hay unos que no disparan ni en defensa propia, no traen nada. A la gorra no hay quien le corra. Y pues no, yo traigo mi platillo para mis amigos y no, hay unos que vienen de gorra y que nada más. No hay que precipitarse en ese juicio. Hay gente, hermanos, que inclusive se viene a pie desde donde vive. Me ha tocado hablar con gente. Una vez con un señor, ¿cómo está, hermano? Ay, estoy bien cansado. Le dije, pues ¿qué? Caminó mucho. Dice, es que vivo hasta quién sabe dónde. Le dije, ¿cómo se vino a pie? Ay, hermano, es que no tengo ni para el camión. Ay, eso cala, ¿no? Así como, no tenía para... No, entonces tengo que venirme caminando. Pues imagínate a la hora de recoger la ofrenda. Y el que no dé, se va a ir al infierno. No, esas cosas no se hacen. Son desordenadas. Que, tema aparte, ese tipo de desórdenes prevalece mucho en las iglesias actuales, hermanos. Eso no debe de hacer. ¡Qué mala onda los corintios! Dicen, ahí vienen los pobres, y empezaban a comerse todo. Y si no esperan a los demás, sigue diciendo, así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? Se emborrachan. ¿Cómo? En la reunión cristiana, hágame usted el santísimo favor. ¿Cómo dice? ¿Qué está pasando en la iglesia, Corintios? Y luego les dice, mejor quédense en sus casas. O sea, esto no significa que aprueba, allá emborráchate. No se vayan por otro lado. Entiendan bien las cosas. O sea, si vas a venir a causar desorden, mejor no vengas. Ese es en otras palabras. Y luego les dice una pregunta retórica que la respuesta es obvia. ¿O esperan acaso que los felicite? ¿Por qué hacen eso? Tienen esas conductas desordenadas. Pues no hay de qué felicitarlos. ¡Wow! Desordenados, corintios. ¿Quieren seguir oyendo más? Tenemos unos minutos más. Ahora fíjate el versículo 27, porque aquí está lo trágico del asunto, con esos desórdenes. Por eso dice, si una persona, ahora ya habla de la cena del Señor, come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo, sin darle la debida importancia, peca contra del cuerpo y de la sangre de Cristo. Sin duda que el cuerpo de Cristo se refiere a nosotros.
que somos el cuerpo de Cristo. O sea, ¿cómo tratas a los demás? Mira, ¿cómo los están tratando? Se meten al bote unos a otros, se demandan, se meten a juicio, se pelean, discuten, no comparten con generosidad lo que Dios les da y se comen y los dejan a los que no tienen, los dejan sin comer. Dice, no han entendido. Pero comen la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa que representa la sangre de Cristo, y están ahí, ay Señor, gracias por perdonar todos mis pecados, y están ahí un montón de ofendidos por ti. No, pero aquel que está allá, lo meto al bote. ¿Cómo no? Al bote va a dar. Y aquella señora la voy a demandar porque me calumnió y sacó mi historia y mi vida en Facebook. No. Pero Señor, gracias porque tú sí me perdonas, pero tú no perdonas. Eso es lo que significa sin darle la debida importancia. No disciernen, dice la Reina Valera, el cuerpo de Cristo. No disciernen las cosas. O sea, sus conductas son desordenadas, pero luego ponen cara de zampillín. Y es que yo, no, hermanos, así no es. Sigo leyendo. Por tanto, dice, antes de comer del pan, o sea, la celebración de la cena del Señor, y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, previo a todo lo que ya había dicho, todos los desórdenes. Piensen, porque si ustedes comen teniendo esas conductas, están comiendo juicio y bebiendo juicio para ustedes. Eso es lo peligroso de esto, porque no toman las cosas con seriedad y quieren persistir en el desorden. Dice en el versículo 29, ahí está, porque Dios va a castigar. ¿Qué va a hacer Dios? A castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. O sea, se refiere a la relación que tienen con los del cuerpo de Cristo. Ese es el contexto. Por eso dice el versículo 30, algunos de ustedes están débiles o enfermos. Ese débil, en esta traducción, débiles o enfermo, en el griego, la palabra débiles aquí es distinta a la otra debilidad de falta de conocimiento. Aquí débiles se traduce como enfermo. ¿Cómo lo deduces? Por conductas impropias, desordenadas, y luego participar de la cena del Señor, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin tomar la debida importancia. Comes eso y hay un juicio, hay un castigo, porque no has entendido que debe de haber orden en nuestras vidas. Y algunos persistían, así como los corintios, de continuar en el desorden. Entonces cae juicio, castigo sobre ustedes, y algunos se enferman, pero otros, dice, ya han muerto. Es decir, se adelanta su fallecimiento. Dejaron de recibir las bendiciones de Dios por su conducta impropia y desordenada y murieron antes de tiempo. Oigan esto, cristianos. ¿Cuántos saben y entienden que Dios tiene un día asignado para que ya nos vayamos con Él? Pero en ocasiones el Señor juzga más o menos de esta manera. Dice, mira, eres una vergüenza. No das una. Siempre estás metiendo la pata, tu vida es desordenada y aún así comes ¿sabes qué? No me estás representando bien. Muerte anticipada. Yo conozco cristianos, he conocido casos en los que estoy convencido que la muerte de algunos cristianos fue antes de tiempo. ¿Por qué? Porque analiza su conducta, sus reacciones, lo que decía, lo que vivía y decía, no, pues como diciendo el Señor, ¿sabes qué? Mira, para que ya no me causes tanta vergüenza, mejor ya vente conmigo, ya vente para acá porque nomás estás haciendo las cosas mal. Tómenlo muy en serio esto, está en la Biblia, lo acaban de leer, ¿sí o no? Ordénense, hermanos. Y cuando celebramos la cena del Señor, examínense y arreglen su vida. Y estando en el orden, la bendición del Señor llega. Porque la bendición es todo lo contrario, es más vida abundante, es sanidad, salud, bendición de Dios, porque estás en el orden. Fíjate el 31.
Aquí está en el contexto. El Señor se fija en nuestra conducta. ¿Qué hace el Señor? Se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos. Y así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Me gusta esta versión porque es rotundamente clara. Así es que, hermanos, a seguir entrando en el orden. ¿Cuántos dicen amén? Por último, el último punto de este tema. Había un desorden que tenía que ver con el uso de los dones espirituales. Mire, este tema de los dones de milagros, de sanidades, de palabra profética, de discernimiento de espíritus, del hablar en lenguas, pues es un tema que llama mucho la atención porque es emocionante. Los corintios estaban llenos de dones del Señor, que reparte según el Espíritu quiere. El problema es que ellos no andaban en el amor y se ensoberbecían porque unos hablaban en lenguas, otros tenían dones de sanidades. Pero como es un tema bien emocionante, las emociones de ellos se desbordaban y provocaban un desorden. Las reuniones de los corintios parecían más un gallinero, un corral donde hay vacas, toros, ovejas, gatos, perros, gallinas, pollos. Un total desorden, hermanos. Y Pablo no pudo dejar de tocar este punto para meterlos en orden. Porque resulta que hablaban en lenguas y al rato todo el mundo... Y es como es algo que se siente la presencia. Desborda las emociones. Y también tenemos que poner en orden nuestras emociones. Moisés perdió el control de sus emociones y cometió un grave error. Y en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Y Dios le dijo, no entras a la tierra. Porque se le desbordaron, se le desordenaron sus emociones. Entonces los corintios no hacían un desorden en sus reuniones. Y dice en 1 Corintios 14:27, dice, si algunos hablan en idiomas desconocidos, o sea, en lengua extraña, dice la Reina Valera, que no sean más de 2 o 3 personas. ¿Cuántos? 2 o 3. Bueno, ¿qué se estila? Un wiri wiri por todos lados. Aquí, allá, reuniones donde está el predicador predicando, dice algo que le llega al corazón de alguno y se levanta y ahí empieza en lenguas, y luego otro por allá, y al rato, sí, ahora sí, órale, vamos todos, y hasta le atiza, y al rato, un total desorden. Pablo dice, cálmense, corintios, 2 o 3, ¿cuántos? 2 o 3. ¿Qué de 2 o 3 no entienden? ¿No saben contar? Parece que algunos cristianos no saben contar. Y Pablo mete orden, dice, no sean más de 2 o 3 personas. Y cada uno espere su turno. ¿Cómo empieza eso? ¿Qué entiende por eso? Espere su turno. Orden. El otro día llegué a pagar el teléfono. Y había varias filas, pero a donde yo me iba a dirigir, pues pensé que no había nadie. Entonces, ¡hey! Fórmese. No, pues disculpe, y tiene que agarrar ficha. O sea, yo no tengo problema. Y pues me regresé y agarré una ficha. Entiendo que hay un orden, ¿no entienden eso? Pablo dice, esperen su turno, porque luego, no, es que lo que yo tengo es fuego. Y el otro, pues yo también, y gritaba uno por acá y luego gritaba otro por allá. Eso es desorden. Y Pablo dice, no. Cada uno espere su turno para hablar, dice. Además, alguien debe traducir o interpretar lo que estén diciendo. Pero si no hay en la iglesia nadie que interprete el don de lenguas, porque hay un don de interpretación, aquí lo dice, si no hay nadie que traduzca, entonces debe ¿qué? Callarse. O que hablen solo para sí mismos y para Dios, porque el que habla en lenguas
habla con Dios, dice, y se edifica a sí mismo. Pero si habla un mensaje en lenguas y no hay quien interprete, debe quedarse callado. Una vez estaba en una congregación donde un hermano se subió, dice, tengo una palabra, y empezó a hacerlo en lenguas, y luego se bajó. Y estaba yo sentado junto al pastor y dice, ay, este hermano, le hemos dicho, y no entiende. Es que no hay intérprete en la iglesia. Entonces, nadie subió a interpretar. Y como dice Pablo en este pasaje, después lo lee en su casa, pues mi entendimiento queda sin fruto. Prefiero yo hablarles 5 palabras en el idioma que todos entienden, en el griego era en ese tiempo, que 10,000 palabras en lengua que no comprenden. No, miren, no sean desordenados. Prefieran siempre mejor hablar en el idioma, pero profeticen en lenguas cuando hay un intérprete. Y si no hay intérprete, cállese, no hable. No, pero es que el fuego. Y tú dices, ¿cuál fuego? Pues la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. ¿No dice eso? ¿Qué significa que está sujeto? Que tú lo controlas por la propiedad de estar en el orden. Pablo decía, miren, ¿saben qué, Corintios? Yo hablo más en lenguas que todos vosotros, pero cuando estoy aquí con ustedes, prefiero hablar con el entendimiento que hablarles en lenguas que muchos no entienden si no hay intérprete. Bueno, yo, Chuy Olivares, yo hablo en lenguas desde hace más de 40 años. A la semana de convertido Dios me dio ese don. Yo hablo en lenguas todos los días. Oro en lenguas todos los días. ¿Me han escuchado en alguna ocasión orar en lenguas aquí o hablar en lenguas? No. ¿Por qué? Porque no tengo el don de interpretarlo. Y como hay otros que tienen ese don y también hablan en lenguas y otros interpretan, yo dejo que los demás hagan eso. Pero imagínense que de pronto yo estoy hablando aquí en el idioma y de pronto me suelto hablando en lenguas. ¿Y ahora Y Pablo en el mismo capítulo dice, no, miren, no hagan ese desorden. Porque si entra algún incrédulo y ustedes se sueltan hablando en lenguas, van a decir, ese incrédulo va a decir, están bien locos. Y luego de pronto alguien empieza a dar maromas aquí, otro rinca por allá y otro más allá. Y dices, ¿qué es eso? ¿Dónde me vine a meter? Esto es un manicomio. Claro. Sin embargo, ese es lo cotidiano en muchas iglesias. Pero en esta no, en esta queremos orden. No minimizamos los dones, pero tampoco que se nos desborden. ¿Me expliqué? Porque debe de haber orden. Ahora fíjate el versículo 29. Y si algunos hablan de parte de Dios, o sea, profetizan, que sean solo 2 o 3 personas, no más. Ese es un orden. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. La Reina Valera dice, los demás juzguen. ¿Por qué? Porque algunos creen que cuando dice alguien, así dice el Señor, es Dios hablando. Pero no es Dios hablando. Porque si no, no dijera Pablo, y los demás juzguen lo que oyen. Porque está el elemento humano. Yo he estado en lugares donde a través del don profético dice, así dice el Señor. El próximo domingo vengan vestidos de rojo porque es el color de la sangre de Cristo. Y todos llegan de rojo. Y tú dices, ay, no inventes, ¿qué es eso? Y luego otro sale por allá, no, es azul, porque el azul significa el cielo a donde vamos. Entonces, ¿de qué se trata, pues? Miren, hagan esto hoy en la tarde. Si eres débil, no lo hagas. Busquen Palabra Profética 2020. Te van a salir 500 videos. Revísenlos y cotéjenlos. Si fuera Dios hablando, sería el mismo mensaje. ¿Sí o no? Y es una boruca. Puros dimes, puros diretes
sin ton ni son, cuando los juzgas. O sea, no crean todo lo que se oye. Júzguenlo, disciérnenlo. No participen del desorden de todos esos profetas que se autonombran y que andan allí pululando en las iglesias. Fíjate lo que dice, versículo 30. Pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse en su momento y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. O sea, háganlo en orden. No hablen dos a la vez. Dice versículo 31, así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. La persona que habla de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar, que la Reina Valera lo traduce, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Orden. Déjeme contarle algo rápidamente que sucedió en la iglesia donde nacimos, donde nos formamos por unos años, que en general había buen orden. Bueno, estábamos en la adoración, plena adoración, y de pronto atrás, en la última fila, se empezó a escuchar ruidos como que movían las sillas cuando las arrastran. Entonces, pues eso distrae, y yo volteé y vi que la gente se hacía así. Y vi a una señora que estaba haciendo movimientos extraños. Para ilustrarle, voy a mencionar lo siguiente. ¿Ha visto los que manejan los taladros que rompen el concreto? ¿Sí ha visto cómo funcionan? Y el que los funciona, ¿cómo está? Bueno, parece como que la unción... No es que quiera burlarme, no. Dios lo sabe, entiéndanlo bien, ¿no? Pues provoca risa porque es inevitable. Pero parece como que la unción del taladro había tomado a esta hermana. Entonces parecía que estaba taladrando el piso de la iglesia. En un total desorden, la gente empezó a perturbar. La gente se hacía a un lado, aventaba las sillas. Entonces, yo volteo a ver al pastor y el pastor está viendo eso, él estaba dirigiendo la alabanza. Y me ve y ve que yo estoy observando el desorden y yo leo sus labios y me dice, pon orden. Entonces yo me fui por un extremo y llegué a donde estaba la hermana. Entonces la toqué muy prudentemente. ¿Me explico? Y respetuosamente, y le dije, hermanita, por favor, controle sus movimientos. Pero parecía que no me escuchaba y seguía taladrando. Y luego ya los cabellos ya los tenía aquí no, una escena grotesca, hermano, la verdad. Entonces yo, hermanita, por favor, guarde el orden porque ya está perturbando el orden, la armonía. Entonces su esposo estaba a un lado. Y dice, no, ¿por qué la callas? No, la Biblia dice, no apaguéis el espíritu. Órale. O sea que para ellos, dejar que el espíritu se manifieste es hacer desorden. Hermano, no confundamos la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Una cosa es el orden y otra cosa es el desorden. Y le dije, no, es que está provocando orden. No, la Biblia dice que donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Él estaba interpretando la libertad como una ocasión, o el desorden como una ocasión de manifestar libertad. No confundan, hermanos. Todo en la vida tiene un orden, ¿sí o no? Cuando tú vas a solicitar el puesto de gerente allí al banco o a la empresa, qué sé yo, imagínate que tú entras. Es que estoy bien contento porque me va a entrevistar y a lo mejor me quedo con el trabajo, y luego de pronto, ¡aleluya!
Te va a decir, hey, seguridad, sáquenme este loco de aquí. A ver, ¿quién hace esa semejante cosa? ¿Verdad que nadie? ¿Y por qué la iglesia del Señor sí? Debe haber orden en la casa de Dios, ¿sí o no? Entonces su esposo me argumentó eso, de que estábamos apagando el espíritu. Finalmente, hermanos, no me quedó otro, pues yo volteé a ver al pastor y me hacía. Agarro a la hermana y ¿qué creen que me pasó? Que salgo con la unción del taladro, porque tenía tanta fuerza que salí yo así con ella. El pastor fue inevitable, no pudo resistir y no lanzó la carcajada porque estábamos en la adoración, pero sí le hizo así. Y ahí sigo yo con la hermana y yo, ¿qué hago? Ayúdenme. Hermanos, esas cosas rompen el orden. Usted lo entiende, ¿verdad? Mire, cuando se dé, porque a veces llega gente que nos visita y esté junto a usted, amablemente dígale, hermano, o hermana, el otro día en una casa de oración estaba yo predicando, abran su Biblia. Entonces yo digo, empiezo a leer, porque a Dios le gusta no le gusta el orden, no, el desorden. A Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Y estaba en la tercera fila un hermano que gritaba desmedidamente, ¡Gloria a Dios! Y yo, ay, lo tenía allí enfrente. Entonces dije, bueno. Yo dije, el pastor tiene que hacer algo, ¿no? Entonces yo decía algo, miren, el Señor nos ama. ¡Amén! Híjole, entonces el pastor, yo volteaba a verlo y como que le hacía los ojitos así, como es chica la conversión, pues se ve más claro, ¿no? Y yo le decía, pues que pusiera orden allí, y no hacía nada el pastor, no. Entonces yo tuve que hacerlo. Le dije, mira hermano, entiendo tu fogosidad y Le digo, pero ¿sabes una cosa? Bájale el volumen, porque no puedo predicar, hablas más fuerte que yo y los que están allí los perturba y todos, ¡sí! O sea, tenemos que tener sentido común, hermanos. ¿Sí? No, es que el Espíritu me toma. Escúcheme bien. El Espíritu no posesiona. El Espíritu reposa en el cristiano, no posesiona. Da esa palabra. No, pues es que no, ¿cómo no? Ahora la das. No, hermanos, ¿de dónde sacan eso? No, en ninguna manera. Al buen orden de las reuniones, algunos lo interpretan como están muertos. Así lo interpretan. Aquí no hay vida, dicen, porque creen que las emociones desbordadas, la gritería, el desorden, es sinónimo de vida. Eso no es exacto. Está equivocado. Debe haber orden en nuestras reuniones. En general las hay, pero hay algunos puntos que debo tocar así rápidamente. Uno de ellos, para que haya más orden entre nosotros, debe de haber puntualidad. ¿Qué debe de haber? A ver, si usted llega tarde 3 días en la semana en su trabajo, ¿qué hace el patrón? Lo suspende, ¿no? ¿Sí o no? ¿Le paga el día? Entonces, ¿usted qué hace? Se esfuerza por llegar temprano. Y en términos generales, pues si usted ya tiene años ahí, quiere decir que pues tiene un buen nivel de puntualidad. ¿Estoy en lo cierto? Ok. Cuando van a ver jugar a las Chivas o a la América, nadie quiere llegar tarde. Yo cuando iba al estadio, 2 horas antes veía los ríos de gente. Porque no nos queríamos perder ni un minuto del partido. Cuando van al cine, vámonos, el padre vámonos, hijos, ándale, porque a mí no me gusta llegar y ya la película empezada 20 minutos, media hora. Vámonos rápido, porque... Entonces, mi reflexión es muy simple. Si todas esas cosas son pasajeras, nos divierten, pero son pasajeras, ¿por qué no aplicamos el mismo criterio de puntualidad
cuando venimos para estar con el Señor. ¿Qué piensan de eso? ¿Está buena la reflexión o no? Creo que sí. Eso puntualidad provoca orden. ¿Por qué? Porque algunos se habrán dado cuenta de que cuando está la alabanza, pues la gente llega y pues se sienta, pues hay movimiento, hay aplausos y de pronto cuando entra en la adoración, ahí ya no dejan que entre nadie. ¿Por qué? Porque es el momento cuando la gente derrama su corazón. Y si llega alguien, por la razón que se llega tarde, la razón por la que no se le deja entrar a tomar un asiento, es porque interrumpe. Hay gente que está hasta llorando a veces, yo lo he visto. Y llega alguien impuntual y están las cadenitas, y a veces los sugieres están también acá en la adoración y se les pasa. Entonces está la persona ahí, Señor, perdóname, está ahí, haz de mi vida lo que quieras. Y luego, hermana, ¿me da permiso, por favor? Ay, no, hay que ser respetuosos, hermanos. Si por alguna razón no puede llegar temprano, espérese allá en el pasillo, porque queremos respetar a los que llegaron temprano y que están desde el principio y están en una comunión íntima en ese momento con el Señor. ¿Sí comprenden esto? ¿Y qué me dice en la alabanza? En la alabanza, por ejemplo, los aplausos, ¿verdad? Los aplausos, pues es parte la Biblia dice batir las manos, aplaudir, etcétera. Pero escúchenme bien, hermanos, tenemos que hacerlo en orden hasta eso, sí, hasta eso, porque desarmoniza cuando todos van en un aplauso y el otro que por acá y que... ¿Se han dado cuenta cuando los músicos se equivocan en una nota? Sí se dan cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? Como que se desarmoniza algo aquí adentro. Está la adoración bien bonita y de pronto pues Julio le falló, porque pues todos fallamos, y cuando alguien aplaude a destiempo, provoca desorden. Fíjense nomás. Ahora, entonces, ¿cómo hacerlo? Mire, es muy sencillo. El aplauso debe de ir como va el toque de la batería. La batería va, la tarola. Y ese es el aplauso, la tarola. Ayer y hoy en la mañana sucedieron dos cosas bien interesantes. Ayer, como hoy, tuvimos un problema en la consola, como son digitales y hubo un problema. Entonces no había monitor ayer. Entonces al no escucharse era difícil la sincronización. Entonces el baterista empezó con un ritmo y Julio siguió con otro en su piano y de repente le dice, no, detente, otra vez. Y empiezan ya bien. Y es que cuando empezó la batería mal y luego todos empezaron hubiera visto, cada quien por su lado, porque así empezaron ellos. Pero el que estaba dirigiendo, Chuy García, dice, síganme en el aplauso, síganme a mí. Y empezó con la tarola. Y así en 3 segundos todos entraron en el orden. Híjole, pero no falta el hermano que... No, hasta con eso, porque dígame si no es cierto, es como el que se equivoca en el piano. Todos van igual y hay alguien a tu lado a destiempo. Miren, aplaudan. 1, 2, 3. Ahora yo estoy. ¿Oyeron? ¿Cómo se oye? Mal. Hermanos, digo, está bien, no son músicos, está bien, pero pues todos tenemos el sentido de... Hasta en eso sí. No exagera, no. Porque los que están a un lado no logran, algo sucede, es algo espiritual, aunque no lo crean. Pero híjole, hablando de los aplausos, hay algunos que parece que traen 2 tablas en las manos. Con un estruendo en los aplausos. Mire, el otro día, yo dije, ay Señor, estaba un hermano a la mitad del lado derecho mío, aquí. Estaba a la mitad, yo estaba allá atrás donde está el sonido. Y hasta allá nos aturdía el aplauso. Ustedes dirán, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿O no? O sea,
Era un hermano aplaudiendo. ¿Cómo le hacía? Entonces, la gente que estaba alrededor, yo le dije a alguien que estaba junto, le dije, mira a la gente que está alrededor, míralos. Y estaban así y le decían, no podían, estaba provocando desorden. Entonces dije, ay, ¿qué hago? Entonces le dije a un hermano, dile que le hablo yo. Y luego ya va por allá y le dice, hermano, que si no vas con el pastor. Y voltea y me ve y le digo, ven tantito. Ay, no, viene el hermano. Y yo cuando lo vi venir bien contento, dije, Señor, ¿cómo le digo? Para no ofenderlo, para que me entendiera. Entonces le digo, oye hermano, ¿estás bien contento? ¿Cómo no voy a estar contento? El Señor es un tremendo milagro. Yo dije, por eso está aplaudiendo como si tuviera 2 tablas. Entonces le dije, mira hermano, gloria a Dios por el milagro. Qué bueno. Pero ¿sabes una cosa? Estás tan contento que estás aplaudiendo muy fuerte. Sí, ¿verdad? Le dije, ¿ya te diste cuenta que los que están alrededor los estás perturbando? Dice, sí, un hermano me dijo, oiga hermano, aplauda más quedito. Hasta con eso sí. O sea, aplaudan normal, hermanos. A ver, síganme. Normal. Suena bonito. Híjole, ya parecemos de kinder. Oiga, no, espérame. Y cuando aparece el Pavarotti, híjole, o la Ángela Peralta, la cantora más famosa de México. ¡Ah! Híjole, mano. ¡Aleluya! Y tú dices, órale. Todos están en un volumen bien bonito. Te amo, Señor. Y tú dices, hermanos, por el amor de Dios. O sea, hasta con eso, sí, hasta con eso. Porque causa desorden, ¿sí o no? Sí. Ya ven los Pavarottis que hay aquí presentes, se los decimos con todo respeto y consideración, pero canten en el volumen. Amén. Híjole. Modulen su voz. No necesitan estar afinados, como a los que cantan aquí sí tienen que estar afinados. Es obvio, ¿no? Pero, ay, hermanos. ¿Y qué me dicen de cuando suena el teléfono y estás en la adoración o en la predicación? ¿Saben qué? Nunca contesten, hermanos. Es como si tú estuvieras declarándole a tu novia que te quieres casar con ella y suena el teléfono. Y dices, ¿sabes qué? Hay algo más importante que tengo que atender. Ayer, ¿qué creen que me pasó? Cuando menciono esto del teléfono, yo estaba en esto. Y los que le suena el celular, y que suena un celular, y yo volteo y se levanta con el teléfono en la mano. Ay, sí, no, que es que... Entonces le digo, ay hermano, mira, lo que voy a decir, pues coincidió. Le digo, pero pues no te sientas mal. Pero les iba a decir, y entonces voltea y se queda así y dice, pero no se detuvo, se siguió. Y les dije, bueno, la instrucción era de que eso que acaban de ver, hermano, no te agüites. Le hacen, no me agüito. La instrucción era de que si les suena el teléfono, no lo contesten. Están con el Rey de Reyes. Apáguenlo. ¿No lo pueden apagar tantito? ¿Sí o no? Provoca una llamada rompe. A veces decimos, pónganlo en vibrador, pero ni en vibrador. Sería mejor que lo apagaran. Esto provoca orden y respeto a los demás. 2 cositas más. Los niños, ¿cuántos aman a los niños? Mire, tanto los ama el Señor, que de ellos es el reino de Dios. Sin embargo, en esta congregación tenemos cuidado de que los niños sean atendidos, ministrados. Los maestros que amablemente dan su tiempo, ellos están entrenados para ministrar a sus hijos. Tiene varios propósitos. Uno de ellos es permitir que en la asamblea general de los adultos no haya distracciones. Nosotros amamos a los niños. Ustedes como padres tienen que entenderlo esto.
Algunos reaccionan porque sus emociones se les desbordan. ¡Ay, es que se muere! No, no se muere. ¡Ay, es que llora y se va a volver loco! O se le va a botar la canica. No, ni se vuelve loco, ni se le bota la canica. ¿Va a sufrir mucho? Tampoco va a sufrir. ¿Verdad que no? Los que ya tienen hijos, no. Yo cuando mis hijos eran bebés, los metíamos allá y lloraban, sí. Pero después se acostumbraron. Cuando entraron al kinder, no tuvimos ningún problema porque ya se codiaban con los otros niños. Pero muchos todavía no lo alcanzan a entender. ¿Y saben qué hemos descubierto? Algunos, ¿saben qué hacen? Cuando te subes a un avión y llevas una maletita, la pones abajo del asiento, ¿no? Hermanos, hemos descubierto, me han dado reportes de algunos que su bebé, quién sabe dónde lo esconden. Luego se sientan y lo ponen abajo de la silla de adelante. No puede ser. Y luego el niño tiene hambre. Entonces, si todavía no subo yo a predicar, yo volteo a ver un ujier y a veces me dicen, ya le dijimos, pero no. Ellos tienen instrucciones de ok, está bien, para no provocar algo peor. Pero luego, si me toca a mí predicar, yo tengo que poner orden, hermanos. ¿Lo entienden, verdad? ¿Cuántas veces no lo he dicho desde aquí? Allá hay un niño, pues por favor lo atienden. ¿Cuántas veces lo he dicho? Muchas veces. Pero no es por molestar, hermanos, créanmelo. No es por sangrón. No es por ideas mías. No, es que rompen el orden. ¿Sí o no? Y los que están ahí, ¿se acuerda cuando iba antes a la iglesia tradicional? De por sí el sonido era terrible, no se entendía nada. No, yo nunca entendí, de verdad, por más que quería poner, nunca entendí lo que decían. Y luego el chilladero de niños, los chiquillos corriendo, el viejito durmiéndose, un desorden total. Y al final nada más ya, órale, pues ya lo que vale es la bendición y vámonos. No, hermanos, no. ¿Quieren eso? No. Ni el Señor tampoco. Amamos a los niños y por eso nos preocupamos de ellos, de que estén bien atendidos y enseñados, ¿verdad? Y bueno, lo vamos a seguir viendo, porque a algunas madres les cuesta mucho trabajo entrar en el orden, lo entendemos, pero tampoco se ofendan, ¿verdad que no? Cuando uno les dice, por favor atiendan a su bebé, está llorando un niño, es por el orden, porque en la casa del Señor hay orden. Y por último, hermanos, la paleta. No, hay unos hermanos que es su paletota. No, en una ocasión estaba una persona allá enfrente de mí. Nunca yo, en un caso así, lo he dicho públicamente porque es muy penoso. A mí me da pena ajena. Pero una vez una señora estaba con una paleta de este vuelo, miren. No estoy exagerando, y literalmente estaba así, bien atenta a la predicación, Entonces yo la miraba y pues me estaba mirando y yo como quería, pero no. No. Bueno, de aquí he visto de todo, he visto cómo se pasan el paquetito de palomitas, hermanos. Cuando menos ofrezcanme, oigan, pues digo, así ya no sería desorden. No, hermanos, no se pasen. Si vieran de lo que se ve desde aquí. Pero nunca les he dicho, a veces hay personas que están oyendo el mensaje y repiten lo que yo digo. ¿Le ha tocado estar junto a uno de ellos? El Señor quiere el orden. Sí, el Señor quiere orden. Y fíjense que el otro día y Pablo les dijo, sí, Pablo les dijo, y el Señor les dijo, y Jesús repite todo. Hermanos, el que predica soy yo. Guárdense eso. Alguien levantó la mano por allí. ¿Usted, verdad que sí distrae? Sí, mucho. O sea, cuando yo les digo, ¿cuántos dicen amén? Digan amén. Y uno que otro por allí, pero en el orden. Pero no más. O sea, todo bien. La verdad,
Dios nos ha bendecido en cada reunión desde que yo me acuerdo. Dios ha sido fiel, porque Dios bendice el orden, pero todavía quiere bendecirnos más. Así es que a entrar en el orden. Amén, hermanos. Pero no solo aquí, donde vayan, en sus casas, en sus trabajos, cuando van manejando, métanse en los sentidos que son, respeten los altos, todo en orden, y verán cómo Dios bendice ese orden. Así es que, hermanos, sigamos adelante entrando en el orden de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie. Señor, agradecemos tu palabra, Señor, que nos instruyes, nos enseñas, porque tú anhelas y deseas y quieres un pueblo ordenado, un pueblo